Daniel, antes que todo, muchas gracias por el espacio, por darnos esta oportunidad de tener esta conversación. Tenés una presencia amplia en los medios y sos, me parece, un gran difusor de todo lo que hace a, a los temas relacionados con la identidad digital, con las cuestiones legales, cómo defender, ¿no?, a las personas y a las instituciones que fueron víctimas de algún ilícito en cuanto al mundo informático. Así que me parece súper interesante que tengamos esta chance. Muy agradecidos. No, un gusto, Juan. La verdad que es un placer poder estar con vos y sé que va a ser súper interesante porque yo también te admiro a vos, así que vamos a tener una gran charla. Bueno, muchas gracias. Igualmente, Daniel. Mira, lo primero que me preguntaba es cómo llegaste a este mundo, ¿no? O sea, cómo tenés una formación en Derecho, sé que has tenido también tus emprendimientos o seguís teniendo actividades muy en el mundo de los medios. ¿Cómo llegaste a meterte en el tema de delitos informáticos y al mundo ciber? Sí, creo que el vínculo más cercano es que fui alumno de la escuela ORT, que es una escuela que está en todo el mundo, pero en Argentina también, que tiene una formación técnica muy importante. Mi idea era ser ingeniero en sistemas o en electrónica y después me di cuenta, a medida que avanzaba en la carrera en el secundario, que no era lo mío, si bien me gustaba, pero no era una pasión. Sí me gustaba mucho la tecnología, pero no tanto dedicarme a eso en particular. Estudié otras cosas, como vos comentaste, que tienen que ver con los medios. Me gusta mucho la comunicación. Me siento como un evangelizador, concientizador de los temas vinculados con los delitos informáticos, con cómo protegerte cuando navegas por internet. Y bueno, la verdad que terminé estudiando Derecho porque hay una frase que dice: serás lo que tengas que ser o serás abogado. Así que creo que No, pero esa, yo vengo de una familia con abogados, mi viejo era abogado, mi hermana es abogada, conozco la visión y la mentalidad de los abogados. Esa combinación que tenés vos me parece fantástica, no es tan común y eso genera... claro, y te cuento algo, Sí, porque el tema de la tecnología siempre me gustó, como te decía, estudié Derecho, me fue muy bien en la carrera, lo hice en el tiempo que había que hacerlo, pero me faltaba algo. Me recibí en el 2004 y en ese momento dije, voy a buscar alguna especialidad que realmente me apasione porque creo que siento que tengo una personalidad que necesita para poder avanzar esa pasión. Entonces, si bien con la pasión no vivís, yo tenía, digamos, bien enfocado por dónde quería ir, sabiendo que el camino era muy, pero muy, muy largo, porque en ese momento no teníamos, había una reciente ley en Argentina de protección de datos personales, eh, todavía no estaba ni el registro de bases de datos vigente, no había una ley de delitos informáticos, no había nada. no, estabas inaugurando un camino y Y eso, digamos, tiene un mérito interesante porque es fácil seguir los pasos de otro, pero cuando abrís camino claro, es difícil. y lo que hice fue hablar, me acuerdo, hablé con mi papá en ese momento y le dije que quería hacer un par de posgrados en Europa y por suerte la carrera se hizo a distancia, ya en ese momento, creo que un adelantado en ese momento hacer un posgrado, Claro, claro. no había, creo que Dial-up tenía, no, tenía fibra, pero era lento. Muy bueno. Daniel, en tu sitio de identidad robada hay una frase que me pareció muy interesante. Los datos que pones en internet afectan tu vida. ¿Cómo afectan tu vida los datos que pones en internet? Te afectan para el bien y te pueden afectar también para el mal, ¿no? Porque hay un artículo en la ley de delitos informáticos que viene de la ley de protección de datos personales, que es el que introdujera datos en un registro base de datos. Ese artículo se modificó porque originalmente era el que insertare datos falsos en una base de datos. Y se modificó porque justamente datos falsos y los datos verdaderos también te pueden generar un problema, ¿no? Si vos pones en una base de datos que tenés Sí, si no hay consentimiento, sí, ¿no? una patología, no sé, Ah, también, claro. ¿entendés?
entonces te puede llegar a generar un problema porque esa base de datos obviamente puede haber un compromiso de esos datos y mucha gente va a creer que vos tenés una enfermedad terminal cuando no debería trascender ese contenido y menos si es falso, ¿no? Y si es verdadero tampoco tendría que trascender. Entonces quedó el texto final quien insertare datos en una base de datos, obviamente con un fin de causar un perjuicio, ¿no? O sea, me estás diciendo, estás viendo ya una adaptación de las leyes, de la tipificación de las cosas Si esto no es de para ahora, acomodarse si eso no es de desde ahora, ahora. tiene un par. No, este artículo se modificó hace un par de años, pero obviamente sí tiene repercusiones en la actualidad con todo lo que está pasando, ¿no? ¿Y crees que nos estamos moviendo, particularmente en Argentina o en los países de esta región, nos estamos moviendo a la velocidad suficiente en readaptar las leyes, en poder adaptar todos los organismos, la institucionalidad también para poder responder ante estas situaciones? ¿Cómo lo ves? Mira, a nivel internacional se está hablando mucho, pero mucho, ya hace un par de años, no mucho, de la necesidad de la colaboración público-privada para la investigación de los delitos informáticos y de la armonización de las normativas, de la legislación. Es necesario, como son delitos transnacionales, es muy, pero muy necesario que hayan leyes que estén alineadas, armonizadas, y que, por ejemplo, si el grooming es un delito acá, que también sea un delito en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, etcétera, ¿no? Porque si no, es muy difícil de perseguir a los autores de estos crímenes, ¿no? Sobre el concepto de identidad digital, eh, ¿la gente entiende lo que es la identidad digital? ¿O es algo todavía medio etéreo? ¿Y cómo lo ves? Yo creo que podríamos hacer una diferencia entre las personas grandes y los más jóvenes. Eh, yo no creo que hoy, por lo que conozco y el vínculo que tengo con los jóvenes cuando brindo algún tipo de charla, que que a ellos les importe el tema de la privacidad. No tienen una expectativa de privacidad, sino que justamente todo lo contrario, porque tener más seguidores, más likes, eh, lo que hace justamente es regocija su ego, ¿no? En un punto. Entonces, cuanto más seguidores tengan, va a ser mejor, van a ser más conocidos, más famosos, van a tener más relevancia, etc. Y las personas grandes tenemos, obviamente, otro tipo de expectativa de privacidad que es mayor. Y ahí sí quizá nos da un poco de... Pero creo que tiene que ver un poco más con el miedo. Los jóvenes están despojados de eso, salvo cuando uno le cuenta alguna experiencia que tenga algún tipo de impacto en relación a cómo afectan esos datos en el día a día, ¿no? Y cómo les puede llegar a afectar a ellos. Sí, yo creo ahí, agregándote mi opinión, que se manejan muy desaprensivamente, ¿no? Y tienen una aversión al riesgo menor y no, y a pesar de que muchas veces los adultos creemos que los chicos tienen manejo de esto, en realidad no tienen un entendimiento de las consecuencias que puede tener esa vida tan, digamos, tan libre y sin mucho resguardo de la privacidad en las redes Claro. sociales o en los medios digitales. Ese es un gran problema. Que los chicos manejen la PlayStation, los juegos en línea, que puedan manejar las redes sociales, que sepan prender una computadora. Estoy haciendo un chiste, ¿no? Eso no significa que tengan realmente conocimientos profundos también de las consecuencias del mal uso de eso, ¿no? Y eso también afecta a cómo los padres después están limitados a la hora de poder decirles qué está bien, qué está mal, o, o darles algún tipo de consejo, porque para los chicos los padres no son una autoridad en esto. No son una autoridad por desconocimiento, porque no se involucran, porque están se habla de que una tableta, un celular es el chupete tecnológico, ¿no? Que le dan a los niños. Entonces, si los padres no se vinculan, hablo de padres, pero todas las personas, obviamente, que estén vinculados con la educación de los chicos o su entorno,
tienen que ser más responsables y no ser especialistas en tecnología ni en seguridad informática, pero conocer que existe TikTok, que existe algunas plataformas nuevas, que existen controles parentales y que sepan un poco más cómo funciona todo esto para tener un vínculo más cercano y ser más empáticos con ellos, ¿no? Claro. No, sin duda. Y terminando un poco de hablar, porque creo que estamos hablando describiendo situaciones y no me gustaría olvidarme también de, como contexto de lo que estamos pasando ahora, la pandemia, la remotización de todo. ¿Notaste que podríamos decir, el efecto COVID generó algún impacto en cuanto a la delincuencia informática, en cuanto a estas preocupaciones que describíamos, si se acentúan? ¿Cómo ves? Sí, este confinamiento nos afectó a todos y también obviamente porque son parte de la sociedad a los delincuentes. En este caso, tuvieron que emigrar los que no estaban ya, digamos, cometiendo delitos a través de medios digitales, se sumaron a ellos, entonces ha crecido el impacto de esto, la profundización de los delitos informáticos y el crimen a través de estas plataformas. Yo tengo datos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que describen que desde el inicio de la pandemia, en marzo, las denuncias por delitos y contravenciones informáticas crecieron un 500%. Y en ese número está el abuso y explotación sexual infantil, el hostigamiento digital, la suplantación de identidad digital, el acceso indebido a sistemas informáticos, etc. Obviamente que estos son contravenciones, la mayoría de las que describí, porque solamente existen en el código contravencional, es un código local para los que no están en Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea que te vas te vas fuera de la ciudad y una persona, si es víctima de suplantación de identidad digital, no podría hacer nada, porque no configura un delito ahí. Debería estar en el Código Penal de la Nación, que es la idea, y hay proyectos, yo colaboré con varios. En la actualidad no hay ninguno que esté en tratamiento legislativo. Suena preocupante, ¿no? El tema, bueno, primero lo que decís de que efectivamente hubo un incremento enorme en la cantidad de hechos denunciados, que supongo que, bueno, puede haber un incremento de denuncias, pero seguramente hay un incremento de los hechos. Sí. O sea, las dos cosas van de la mano, Y ¿no? si las denuncias aumentaron un 500%, quiere decir que los hechos aumentaron muchísimo más. Claro, claro. Pero acá yendo un poco a lo práctico, ¿qué puede hacer un ciudadano de a pie y qué puede hacer una empresa hoy? ¿Qué herramientas tiene para poder actuar ante un delito? Mira, creo que es fundamental hoy en día que las empresas, organizaciones y desde el gobierno cuenten con una figura. Yo la describí en un paper hace un par de años y por suerte a partir del año que viene va a ser un programa ejecutivo, por lo menos para comenzar, en una universidad de la Argentina, que es formar a los responsables de concientización digital. ¿Viste cómo está el DPO, el Data Privacy Officer, con el GDPR en Europa? Bueno, una de las funciones y competencias del DPO es justamente ese, pero es una de las competencias. Lo que yo quiero y sé que va a existir y va a ser necesario es contar con una persona, con un cargo, una posición específica para generar los programas de concientización digital, el Digital Awareness Officer, ¿no? Me gustó, sí me dejaste pensando, es un término, bueno, esas siglas no las había escuchado, pero suena muy interesante y ahí me das pie para pensar, ahí comentaste, bueno, qué se puede hacer, pero qué tendríamos que hacer más o mejor, en una visión de llevarnos a un mejor lugar, ¿no? Creo que deberían existir campañas de concientización digital que bajen desde el Estado. Mm, Sé que va a haber algo en Argentina en particular después de muchísimos años, específicamente vinculados con el grooming y con la suplantación de identidad digital, que son
delitos o figuras que son muy masivas, lamentablemente, ¿no? Pero también desde las empresas, desde la escuela, que haya un cambio para que sea obligatorio la materia de concientización digital e introducción a la ciberseguridad desde la primaria, por ejemplo, ¿no? Eso es fundamental. Tiene que ser todos los días esto, un poco todos los días. No es como la publicidad que no sirve si es one touch. Claro. Y ahí la verdad que rescato y te agradezco y te felicito por haber sido pionero también en este tipo de cuestiones que no nacieron del Estado, sino que vinieron de organizaciones sin fines de lucro, como vos que entiendo que fuiste fundador y parte de esto, y se generó un movimiento que es grande y han llegado a tocar a las escuelas, muchas escuelas, generando Sí, sí. conciencia. En el Yo también 2000, estuve, no lo hablamos, pero estuve metido también en ese mirá qué tipo de bueno. actividades desde otra organización. Sí, 2010, 2011 se creó la ONG Argentina Cibersegura. Fuimos, los miembros fundadores fuimos 6, 7, ya no me acuerdo. Y realmente son personas que hoy siguen vinculadas y desde antes veníamos también dedicados al tema de la concientización, dando charlas en escuelas y a padres. Algo súper interesante. Ahí se pudo confluir en algo un poco más ordenado, ¿no? Yo creo que eso generó una inercia muy interesante, que ojalá la siga, la tome el Estado seriamente. Y también, por ejemplo, desde el sector de las empresas, como la que yo soy parte, en este caso de Cisco, es- creo que también hay un rol interesante que se puede jugar. En el caso de Cisco, por ejemplo, se generó una alianza con la OEA, en donde uno de los pilares es ayudar a educar en ciberseguridad y a generar conciencia. Hay programas de enablement hoy donde gratuitamente la gente puede empezar a entender qué es esto de la ciberseguridad y empezar a, inclusive a tomar un camino para insertarse en un ámbito laboral en el que ya está identificado que va a haber una falta de talento enorme, ¿no? Ya la hay, ya hay como 600.000 Yo puestos. los quiero ayudar a difundir eso, esos cursos, me encantaría. Sí, sí, me parece, no, y te agradezco, me parece que hay que hacerlo, hay que crear un movimiento grande con esto. Eh, ¿Alguna reflexión final, Daniel, en cuanto al futuro que ves? Qué pregunta. Amplia la pregunta. Ah, no, ¿Cuál bueno, tenés una visión, me imagino, optimista, sí, pero yo creo que obviamente los delitos informáticos van a seguir increyendo, eh, pero también estamos tomando conciencia de la gran importancia que tiene todo esto del awareness y en paralelo vamos a ir contando con programas de gobierno que puedan ayudar y brindar las herramientas necesarias para poder mitigar, porque hablamos de seguridad, es minimizar el riesgo, no evitarlo, pero sino minimizarlo y que se pueda desarrollar un micromundo o un mundo vinculado con esto que sea seguro, ¿no? perfecto, Daniel. Eh, la verdad te agradezco muchísimo, no solo por este espacio, por esta conversación, que si fuera por mí nos tomamos un café y podemos seguir charlando 2 horas, Claro, sí, igual. pero realmente muy agradecido, pero particularmente por el trabajo que estás haciendo como profesional y los movimientos que has impulsado, ¿no? Y seguís impulsando. Así que gracias por eso, creo que tenemos que seguir colaborando todos los sectores, desde fabricantes de tecnología como empresas privadas, organismos públicos, para dar lucha al cibercrimen en general y dejarnos como ciudadanos mejor preparados para una vida cada vez más apoyada en lo digital. Sí, Gracias, Daniel. no, un gusto de verdad, ¿eh?